sangre no coagula y se conserva el fibrinógeno, y ese tipo de tubos son los que se usan para probar justamente la capacidad anticoagulante, no trombogénica del paciente, la capacidad de coagular, sus factores de coagulación. Entonces ahí hay una diferencia para las pruebas de laboratorio. Usualmente nosotros vamos a usar el tubito, ¿no?, normal sin anticoagulante, porque vamos a hacer pruebas que no requieren ver el estado de coagulabilidad, ¿no?, la capacidad de coagulación que tiene esa persona, ¿no?, ese paciente. Por eso se le llaman pruebas séricas, ¿no?, pruebas en el suero. ¿Qué vamos a tener aquí en la sangre? El hematocrito. Entonces, esta separación de los elementos formes que represente el volumen de los glóbulos rojos en una muestra, ¿no?, en el 100% de una muestra de sangre es el hematocrito. O sea, no te van a sacar el 100% de tu sangre, van a tomar una muestra y en esa muestra se va a ver qué porcentaje representan los glóbulos rojos. Los promedios varían un poco según laboratorio, según textos. Para efectos de la clase lo vamos a dejar en 44%. Ustedes saben que en las mujeres es un poquito menos por las pérdidas que se tiene durante la menstruación. En los varones es un poco más porque la testosterona incentiva la producción de la hemoglobina. Así que para efectos de la clase queda en 44% de glóbulos rojos, hematocrito. El llamado leucocrito, ustedes podrían referenciar, se refiere al porcentaje de glóbulos blancos y usualmente no se usa, se le llama el Buffy count, así que van a ver en su libro de inglés, y puede aumentar en enfermedades de la sangre, ¿no?, en las leucemias, ahí puede aumentar. Entonces el de laboratorio va a estar atento que se mantenga una proporción normal y va a notar cualquier anormalidad. En este leucocrito se incluyen las plaquetas, que son pues en mucha menor cantidad. Los elementos formes entonces son los glóbulos rojos o hematíes, los glóbulos blancos o leucocitos y los fragmentos pequeños que corresponden a las plaquetas. Primero veremos a la serie eritroide, el hematíe. En su forma madura, el hematíe ya no tiene núcleo, es flexible y casi no tiene organelas. Contiene sí un poco de anhidrasa carbónica que le va a ayudar a hacer el intercambio gaseoso en los pulmones, y la hemoglobina, que es por donde transporta al fierro, ¿no?, al fierro a lo largo de la sangre. El hematíe se caracteriza porque tiene la forma bicóncava, o sea, como hundido en el centro y más prominente en los bordes. Por eso el centro se ve un poco más claro, no más transparente en sus extendidos, en las láminas que van a ver. Un diámetro de 6 a 8 micras es lo normal, entonces promedio es 7 micras. En número 5 millones en un mililitro, el volumen de 80 a 100 femtolitros. Ya nada más hay otros valores, pero eso les va a interesar a ustedes después cuando ya estén estudiando la anemia, ¿no? Si es una célula, un hematíe muy pequeño o es un hematíe muy pálido y así. ¿Cuánta hemoglobina transportan? Más o menos el 30% de su peso es hemoglobina. Le va a servir para su función principal, que es el transporte de los gases, del oxígeno y del dióxido de carbono. Acá hay ejemplos, eso no es necesario que los memoricen, pero las formas como puede cambiar el hematíe en diferentes situaciones, que pueden ser nutricionales, como en la primera, que son deficiencia de vitaminas. También puede ser por condiciones como por ejemplo post-esplenectomía, pueden ser en enfermedades metabólicas, pueden ser en enfermedades genéticas, hereditarias. Entonces todas estas condiciones les va a llegar ahí en el informe de la lámina periférica. Entonces el glóbulo rojo nos da mucha información. Entonces, pueden presentarse formas anormales del hematíe en cambios de la osmolaridad en su medio, cambio del pH de la sangre, en enfermedades genéticas
en enfermedades inflamatorias, en deficiencias nutricionales, en todas las anteriores, en todas las anteriores. El citoesqueleto, ¿cómo se conserva esa forma bicóncava del hematíe? A través del citoesqueleto. Entonces, el citoesqueleto está formado principalmente por la proteína espectrina, ya que esta otra proteína que le apoya, la actina, se va a encontrar en varias otras células, entonces más específico en hematíe es la espectrina. Entonces, la espectrina, como ustedes ven acá, corre junto con la, ¿dónde está? Acá está, la espectrina, tiene estas dos cadenitas, corre por debajo de la membrana celular del hematíe y se asocia a estas otras proteínas como la actina y la aducina para formar como una malla ahí por debajo de la membrana celular del hematíe. Y se va a fijar a esta membrana a través de las llamadas proteínas de anclaje, que pueden ser la ancirina, también llamada anquirina, acá, ancirina o anquirina, y la proteína fijadora de glucoforinas llamada proteína banda 4. Ya tengo esta banda 4. Estas son las que anclan espectrina a las proteínas estabilizadoras de la membrana, que son las glucoforinas y la proteína banda 3, que son así grandes y atraviesan la membrana celular. Vean que aquí en estas glucoforinas vemos algunas otras moléculas que son oligosacáridos, ¿no? Son carbohidratos que se van asomando en la membrana celular del hematíe. ¿Qué vemos en la membrana del hematíe? Proteína banda 3 nos sirve para transportar iones, nos sirve para el intercambio de oxígeno y CO2 a nivel de los pulmones. En las membranas del hematíe también encontramos los antígenos de grupo sanguíneo, el antígeno para un grupo A, el antígeno del grupo B y también el antígeno del grupo D que nos da el RH. Entonces, cuando ustedes tienen el antígeno A, entonces tienen el anticuerpo contra B. Tienen el antígeno B, tienen anticuerpo contra A. Si son del grupo O, quiere decir que no tienen ni antígeno A ni antígeno B. Por eso se le llama grupo 0, pero por la costumbre quedó como grupo O. Y si tienen el antígeno D, entonces son RH positivos. Y si no tienen el antígeno D, entonces son RH negativos. Y les convendría pertenecer a este club del RH negativo, donde se han organizado para cualquier problema en cual necesiten una transfusión rápida de su grupo sanguíneo escaso, ¿no? Muy escaso en la población. Y justamente este cuadro nos lo demuestra, ¿no? Cada cantidad del grupo RH negativo, sobre todo ¿cuál es el más escaso? El AB negativo. Entonces les recomiendo. Hemocateresis. La hemocateresis es el proceso de destrucción de los hematíes que ya han cumplido su tiempo de vida, que ocurre aproximadamente a los 120 días. ¿Esos cuántos meses es? 120 días. Bueno, esos meses, al término de esos meses, el hematíe expone un oligosacárido en su membrana que atrae a los macrófagos, sobre todo cuando pasa por el principal órgano de la hemocateresis, que es el vaso, ¿no? El vaso en condiciones normales destruye, limpia los hematíes que ya han cumplido su tiempo de vida, ¿no? Que ya cumplieron su ciclo. En forma anormal, en forma excepcional, en algunas condiciones, también puede suceder eso en la médula ósea y en el hígado. Pero eso ya no es lo usual, no es lo normal. Puede ocurrir en diferentes enfermedades y condiciones que hace que aparezcan los síntomas, ¿no? El vaso se pone grande, los huesos les comienzan a doler, porque se está hinchando su médula ósea donde se atrapen a los hematíes anormales. Por ejemplo, ¿qué tipo de hematía normal? Este de acá, en forma de platanito, de media luna, se forma en una condición llamada anemia sideroblástica, ¿no? O falciforme, donde en situaciones en que baja la concentración de oxígeno, por ejemplo, el ejercicio, donde una persona dice, ya me voy a poner en forma, voy a correr,
20 kilómetros ahí de la nada, de un día para otro, entonces exagera, ¿no? Exagera. Y puede ocurrir que le falte el oxígeno, está exagerando en su actividad física y justo es portadora de, de este gen, ¿no? De este gen. Entonces se expone a una situación con baja de oxígeno en la sangre y ocurre la crisis, ¿no? Entonces los hematíes de cervicóncavos se ponen así, como media luna, como platanito, y ya no pueden circular normalmente por los capilares sanguíneos y se forman unos pequeños trombos, ¿no? Que le va a dar los síntomas del dolor y el enrojecimiento, y etcétera. Es una forma con la cual el hematíe ya va a ser captado en el órgano hemocaterético, que es el vaso, destruido y reciclado, porque proteínas como esta, la hemoglobina, es cara, ¿no? Es cuesta, es una molécula grande de 68.000 Daltons formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta, y cada una de estas cadenas tiene un grupo M que contiene al fierro, ¿no? Al hierro en su valencia más 2. Es importante que esté en su valencia más 2. Hay algunos tóxicos que cambian al hierro a su valencia más 3 y esa como 3 ya no va a poder intercambiarse con, no va a poder soltar el oxígeno, ¿ya? Por eso es que es un tóxico, algo que induzca al hierro que cambie a más 3. ¿Qué tipos de hemoglobina tenemos? Hemoglobina del adulto A1 es la más abundante, pero normal también podemos tener un poco de la hemoglobina A2 e incluso puede permanecer en nosotros un poquito de la hemoglobina fetal. Esta es una composición que ya presenta el ser humano a partir de los 2 o 2,5 años de vida. Ustedes recuerdan que cuando nace un bebito, nace con la hemoglobina fetal y ocurre un cambio, ¿no? Ya durante el último trimestre del embarazo ocurre el cambio de hemoglobina, es un poquito brusco, ya más pronunciado al nacimiento y por eso algunos bebés se ponen amarillos, ¿no? Un poco amarillitos por la destrucción de la hemoglobina fetal y la instalación de la nueva hemoglobina A. A algunos les cae un poquito más pesado que a otros, pero un tratamiento, una alerta rápida con el pediatra y usualmente no pasa nada más. La hemoglobina le da el color amarillo a la sangre, ¿no? Ustedes extienden la sangre en una lámina y se seca, se va a ver amarilla. Y una característica de la hemoglobina es que tiene mucha más afinidad por el monóxido de carbono que por el dióxido de carbono. De ahí algunos accidentes que han sucedido con personas que ponen unos hornillos, ¿no? Los hornitos, porque hace mucho calor. Se encierran ahí en su cuarto porque hace mucho calor y hasta ahí, ¿no? Ya no llegan, no vuelven a salir solos de ese cuarto. Serie mieloide, los leucocitos, ¿no? Los leucocitos, vamos a ver ahora los leucocitos. Si tienen alguna pregunta, por favor vayan anotando ahí abajo y al final de la charla ahí me hacen las preguntas. El leucocito es la célula de defensa e inmunidad. Esta defensa la ejercita a través de la fagocitosis. Cantidad normal de 6.000, ¿no? 6.000 a 10.000 leucocitos por mililitro. Diapedesis es la capacidad de atravesar entre las células endoteliales que forman los vasos sanguíneos y se clasifican en granulocitos y agranulocitos, según la presencia y coloración de gránulos específicos. Para empezar, todos los leucocitos contienen gránulos primarios, sencillos. Gránulos todos tienen, pero no todos tienen los mismos gránulos secundarios o específicos. Uh-huh. Tamaño promedio, 9 a 12 micras, más grandes que los hematíes, donde los neutrófilos son los más abundantes y en sangre se considera aceptable que haya una pequeña cantidad, un pequeño porcentaje de neutrófilos inmaduros. Los basófilos casi no se ven y eosinófilos 1 a 3%. Sí, de rato en rato van a ver en las láminas. Entonces, el primer leucocito, el neutrófilo, también llamado el polimorfonuclear, se caracteriza porque tiene el núcleo segmentado de 2 a 5 lóbulos unidos por un pequeño hilo de cromatina. Su citoplasma es neutro y por eso se ve de un color rosado, rosado pálido, ¿no?
Dentro de este citoplasma van a haber gránulos primarios donde se encuentran estas enzimas, lisosima, fosfatasa ácida, hidrolasa ácida y mieloperoxidasa, que es bastante representativa de un leucocito. Incluso para hacer exámenes de leucemia, ¿no? De enfermedades de la sangre, se ve si esa célula extraña contiene mieloperoxidasa, porque en ese caso, más que seguro que va a ser un leucocito. Entonces, eso se ve acá en su gránulo primario, que es el que todos los otros leucocitos también tienen. Quiere decir que es un granulito un poquito general, ¿no? Un poquito básico. En cambio, el otro gránulo que tiene neutrófilo es el específico o secundario, que solamente lo va a tener el neutrófilo. Contiene fosfatasa alcalina, colagenasa 4, lactoferrinas, lisosimas. Y además el neutrófilo va a tener gránulos terciarios, como la gelatinasa, que contienen, ¿no? Que contienen gelatinasa, catepsina o glucoproteínas. ¿Qué más ocurre en el neutrófilo? Se puede encontrar una barrita llamada cuerpo de Barr, ¿no? En las mujeres, que es el cromosoma X inactivo. Se puede ver a veces como una barrita, una rayita, anexo a uno de sus núcleos, a uno de sus segmentos, ¿no? De núcleo. Y el neutrófilo se caracteriza porque fagocita, ¿no? Fagocita las bacterias. ¿Qué es la fagocitosis? Un proceso por el cual una célula con capacidad fagocítica reconoce una sustancia extraña, en este caso una bacteria, que ha sido marcada, ¿no? Ha sido marcada por las células presentadoras de este antígeno, y le dice, no, este es extraño. Ah, ya, entonces yo me encargo, dice. Lo reconoce con estas marcas que le han colocado al elemento extraño, emite sus pseudópodos, ¿no? Sus prolongaciones citoplasmáticas, y lo engloba en un proceso de endocitosis y forma una vesícula en la cual va a liberar sus gránulos, ¿no? Sus gránulos que contienen enzimas que van a destruir, ¿no? Que van a catabolizar a ese germen, a ese elemento extraño. Por ejemplo, que se ha liberado acá, lisosima, lactoferrina, platos acá. Esa es la capacidad de fagocitosis del neutrófilo. Es una defensa muy sencilla, muy básica, muy primaria, que realiza el neutrófilo. Porque retrocedí. Vemos entonces un esquema en la cual hay una herida, un pedacito, una maderita, algo atravesó la piel, llevó bacterias, estas bacterias desencadenan una reacción inflamatoria, ¿no? Se liberan mediadores inflamatorios que van a ir a través de la sangre y van a avisar a diferentes células, por ejemplo a los mastocitos, para que incrementen la permeabilidad de ese vaso sanguíneo del germen y permita que los neutrófilos realicen la capacidad de diapedesis, que es ir entre las células endoteliales que forman a estos vasos sanguíneos sin destruirla, ¿no? Sin que haya salida de sangre, sin romper la pared del vaso sanguíneo, sino atravesar con delicadeza, con diapedesis, para ir al lugar donde se está dando la inflamación y poder fagocitar los elementos extraños. Eso es el neutrófilo. El basófilo, un poco más grande que un hematíe, es extraño, no se lo ve mucho en la sangre. El núcleo no está exactamente segmentado, sino plegado, ¿no? Se describe como si fuera una S. No fagocita, sino que secreta mediadores inflamatorios en sus gránulos secundarios, tales como la histamina, los factores quimiotácticos para eosinófilos y neutrófilos. El quimiotáctico quiere decir que atrae. Entonces, lo que libera el basófilo atrae a esa zona eosinófilos y neutrófilos. ¿Qué tipo de factores quimiotácticos son? Son los leucotrienos, que se van a conocer por estas iniciales, y las prostaglandinas, aquí por estas iniciales. Ya seguro cuando hagan fisiología y les van a hablar con más detalle. Hasta aquí nada más, eso sí, el basófilo. El basófilo es diferente al mastocito, que ustedes han visto en el tejido conectivo laxo, ¿no? ¿Lo han visto o no lo han visto? Bueno, ahí está. Tienen una función parecida. El mastocito también tiene heparina, ¿no? Pero también tiene histaminas, pero son células diferentes.
¿Qué más hace el basófilo? Aumenta la inflamación porque hace que vayan ahí las células de la inflamación, ya que emite los factores quimiotácticos. Entonces estimula que vaya más sangre para esa zona, salgan más proteínas a esa zona y que lleguen leucocitos, potenciando así su actividad. El eosinófilo se caracteriza por tener el núcleo bilobulado, ¿no? En dos lobos. Usualmente tiene dos segmentos su núcleo. Puede tener hasta tres, pero usualmente son dos. Y tiene una forma como de alforja, ¿no? De alforja, o mejor dicho, como auricular de DJ, así, porque alforja ya está anacrónico, ¿no? Ya la alforja original ya no se usa, ¿no? Solamente se usa en motos o bicicletas. Es como un auricular. Aumenta en reacciones alérgicas, parasitarias, y es activado por los leucotrienos, la histamina, los factores quimiotácticos, y al llegar a esa zona degranula, ¿no? Libera sus gránulos y eso hace que se realice una reacción inflamatoria. Puede aumentar en algunos casos en parásitos, en alergias. Entonces la medicina consiste en controlar a este eosinófilo y que no libere para que no sea pues demasiado ya excesiva la reacción. Por eso se utilizan los corticoides. En los gránulos específicos del eosinófilo se encuentra la proteína básica mayor, que es la que le da el color, ¿no? El color rojito a los gránulos del eosinófilo, la proteína eosinofílica catiónica y la neurotoxina derivada del eosinófilo. Eso contiene en sus gránulos. El linfocito mide de 6 a 8 micras. Eso quiere decir que mide igual que un hematía, ¿no? Varios linfocitos que están en la sangre miden igual que el hematía. Linfocitos que estén en otro sitio, en los ganglios linfáticos, ¿no? En los órganos linfoides, ahí pueden cambiar de forma, pueden tener más citoplasma, pero ahí en otros órganos. En la sangre usualmente van a ser así pequeñitos. En la sangre 20-25%, sí puede variar esto con la edad, pero para efecto de la clase queda así. Se les llama agranulocitos porque no tienen gránulos secundarios, solo tienen gránulos primarios y la cantidad de citoplasma es mínima. Los linfocitos pueden ser los linfocitos B de respuesta humoral y dan origen, ¿no? Los linfocitos B van a madurar en células plasmáticas. Las células plasmáticas son las que producen los anticuerpos. O sea, esas ya no se encuentran en sangre periférica, se encuentran en los órganos, ¿no? En los órganos linfoides, en los focos de tejidos linfoides desperdigados en el cuerpo. Ahí pueden estar las células plasmáticas. Los otros linfocitos que se dan en la sangre pueden ser los linfocitos T, son los más abundantes, que van a llegar a los ganglios linfáticos y ahí se ubican, ¿no? Entonces estos linfocitos se han formado en el timo y de ahí salen a la circulación para dar la respuesta celular. Otro tipo de linfocitos son los linfocitos nulos, que no son ni T ni B, y los linfocitos NK o citotóxicos, que pueden destruir células contaminadas de virus o células cancerosas. Pero los linfocitos se ven bastante parecidos y se distinguen, ¿no? Se reconocen entre sí según un receptor que está en su membrana llamado receptor CD por la inicial cluster differentiation, ¿no? Por los grupos de linfocitos que estén formando. Y finalmente el monocito, que es el leucocito más grande, la célula más grande que se encuentra en la sangre, del 3 al 8%, y contiene gránulos con fosfatasa ácida, lisosima, esterasas, unas cuantas vesículas, no muchas. Ven el tamaño que le distingue, ¿no? De un linfocito, porque esta célula no tiene el núcleo segmentado, lo tiene único, solo que puede tenerlo un poquito inclinado, ¿no? Un poquito como un riñoncito, como una herradura, así dice el libro, pero no sé. Yo no he visto una herradura en años. Era como un riñoncito. Y tiene más citoplasma y, bueno, mucho más tamaño que un linfocito. Entonces ahí van a reconocer al monocito, ¿no? Aparte que es más grande que los otros leucocitos, es el leucocito más grande.
el monocito puede salir de la sangre, pasa a tejidos conjuntivos y después de unos días cambia, ¿no? Madura, se diferencia según el tejido donde esté. Puede estar ahí en los tejidos conjuntivos densos, en los tejidos de relleno, puede formar macrófagos. Si va al hígado, se va a madurar como célula de Kupffer. Si va al sistema nervioso central, se transforma en microglia. Si se queda en los huesos, va a formar osteoclastos y se va a los ganglios linfáticos, forma a las células presentadoras de antígenos. Pero si está enfrentando algún material extraño, que ya mucho para una celulita, los macrófagos pueden fusionarse, dando origen a las células gigantes de cuerpo extraño. Plaquetas pequeñitas se originan en la médula ósea a partir de los megacariocitos, cantidad de 200.000 a 400.000 por mililitro, viven unos 10 días, su función es la coagulación y tienen dos partes, que es el hialómero, que es la parte periférica, y una zona central que es el granulómero. Tiene zona central, que es ¿cuál es? Que es el granulómero, y una zona periférica que es el hialómero. Y hay unos tubitos que permiten que salgan más rápidamente sus productos hacia la sangre, ¿no? Sobre todo para la coagulación, para activar la coagulación. Y después para liberar el coágulo, bueno, eso ya lo van a ver en fisiología. Acá nos vamos a quedar en la parte morfológica nada más. Acá ven las pequeñas plaquetas que están ahí dispersas en la sangre. ¿Cómo participan en la coagulación? En la primera parte, ¿no? Los primeros procesos de agregación primaria y secundaria de la sangre, ahí van a estar participando las plaquetas. ¿Y cómo se activa este mecanismo de la coagulación? Cuando se interrumpe la cubierta interna de los vasos sanguíneos, cuando se rompe, cuando puede haber una arteriosclerosis, entonces ya no funcionan bien estas células de cubierta interna de los vasos sanguíneos, ¿no? Las células endoteliales. Entonces se rompe esa membrana, esa integridad, entonces ahí va a iniciarse la agregación, ¿no? La reacción de la coagulación, y se forma un trombo hasta un límite. Después ese trombo se va a moderar, ¿no? se va a detener, no se va a coagular toda la sangre, ¿no? Que también es algo, sería patológico. Pero se limita ahí hasta cubrir esa zona que estaba pues expuesta, ¿no? de colágeno, sobre todo la sangre, y después este coágulo se elimina, ¿no? Se elimina a través de otro proceso. Acá nada más. Hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Es la producción de la sangre. ¿Dónde se realiza la producción de la sangre? En los órganos hematopoyéticos, y ocurre desde la vida fetal intrauterina, segunda, tercera semana, porque se está armando, ¿no? Se está armando, hay un embrioncito. Entonces al inicio produce sangre el saco vitelino, va creciendo un poquito más, se forman los órganos. Ahora la hematopoiesis pasa al hígado, al vaso y a los ganglios linfáticos, hasta que llega la vida fetal hasta el tercer trimestre. En el tercer trimestre y de ahí en adelante hasta el adulto, la hematopoiesis normal, la producción normal de sangre, ocurre en la médula ósea, ya no en el hígado, ya no en el vaso. Si ocurriera en un adulto hematopoiesis en esos otros órganos, eso ya no es normal, ya es anormal, hay algo ahí de por medio. Acá tenemos la maduración del glóbulo rojo, desde sus formas inmaduras, que no necesitan aprenderlo, sino hasta la previa, que es el reticulocito. Entonces la célula, ¿cómo se llama? La célula roja inmadura, que se encuentra en la médula ósea, va a comenzar a eliminar sus organelas junto con su citoplasma, y al mismo tiempo va a comenzar a acumular hemoglobina, hasta que sale la forma inmadura previa, es llamado el reticulocito porque tiene todavía algunas redecitas de cromatina, pero el núcleo ya lo eliminó. Y la forma madura, ese es nuestro eritrocito, ¿no? Entonces acá vemos en este esquema cómo va aumentando la hemoglobina,
aquí de manera exponencial al final, y como el núcleo, el ARN, se va disminuyendo en esta célula hasta su maduración. ¿Por qué es importante este proceso de la eritropoiesis? Porque depende de varios otros factores, como la eritropoyetina, que es una hormona producida en el riñón. Entonces es un producto endógeno del ser humano y depende mucho de la dieta, ¿no? De la nutrición, del consumo de fierro, de vitamina B12 y de ácido fólico, para que este proceso sea normal. Linfopoiesis. Algunas personas se confunden dónde se originan los linfocitos, porque cree que es el timo el que fabrica los linfocitos, pero no. Los linfocitos, ¿no? La linfopoiesis ocurre en la médula ósea y de allí migran hacia el timo, algunos linfocitos migran al timo para capacitarse y madurar como linfocitos T. En cambio, otros linfocitos que se quedan en la médula ósea o que pueden ir hacia los ganglios linfáticos maduran como linfocitos B. Entonces, en la coloración de hematoxilina e eosina eso no se nota. Se usan coloraciones diferentes, especializadas, llamadas de inmunohistoquímica para reconocer por sus elementos específicos, ¿no? Los linfocitos B tienen el CD20 y los linfocitos T tienen el CD3. Es una coloración que ya es para ya hospitales especializados, ¿no? Ya, esto es lo que les había mencionado. La serie megacariocítica. La forma inmadura se llama el megacardioblasto, de allí madura el megacariocito y a partir del megacariocito es que se desprenden las plaquetas. Miren bien curioso cómo va creciendo el megacariocito. Se le llama por un proceso de endomitosis, porque va aumentando su citoplasma, su ADN, duplica su ADN, pero la célula al final no se separa, ¿no? En realidad el núcleo solo se lobula, ¿no? Se lobula y el citoplasma se queda aquí alrededor. Entonces, este sistema de endomitosis hace que aumente la cromatina en este megacariocito de una cantidad normal 2N, ¿no? 2N de cromosomas que tiene una célula humana normal. En el megacariocito puede llegar a ser hasta 64N, en que ya tiene bastante citoplasma, ya se la considera madura, y emite unos pseudópodos, emite su citoplasma a través de los vasos sanguíneos que están en la médula ósea y va soltando fragmentos citoplasmáticos que vienen a ser las plaquetas, ¿no? Las plaquetas. Referencias y a ver, ¿dónde estamos? Acá. ¿Alguna pregunta sobre el tema de sangre? ¿Preguntas? A ver, mientras van pensando sus preguntas, yo les voy diciendo algunas cositas que veo en que aquí la mayoría todavía no se ha tomado su foto para su perfil. Pues sí les recomiendo que vayan buscando una bonita foto para ponerse en el perfil porque es con esa foto en que se van a presentar ante otras personas, ¿no? Ahora que ya están en la universidad para abrir cursos, para no sé, tal vez para salir al extranjero o pedir algunas prácticas, va a ser a través de su correo institucional. Entonces necesitan una bonita foto, ¿no? Así que algunos ponen gatito, ponen, no sé, ponen un reggaetonero, pero ya en este correo institucional ya tienen que poner una foto más pro, ¿no? Se recomienda que tenga la cara y la mitad del tronco. Yo puse mi cara nada más porque me gustó, pero se supone que debe ser un poco más pequeña la cara y que ocupe la mitad superior del tronco. No hay preguntas, porque al final hay pasito. No les he tomado lista, porque la clase, a ver, diga, a ver, ¿dónde están las preguntas en el correo? Los leucocitos, ya sí, los leucocitos son dos, los mieloides,
que son los polimorfos nucleares, o sea, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Esa es la serie mieloide. Y la otra serie de los leucocitos es la serie linfoide, donde se encuentran los linfocitos y los monocitos. Eso viene de la hematopoiesis, ¿no? De cómo se forman las células de la sangre. Pero como eso ya no era el tema para ustedes, entonces ya no he profundizado en hematopoiesis, ¿no? Pero está en lo correcto su compañero, que así separan, ¿no? La línea linfoide y la línea mieloide. ¿Otras preguntas? Ah, ya, suriplasma. Cuando la sangre está dentro de los vasos sanguíneos, o si coloca un poco de sangre en un tubito que tiene anticoagulante, entonces la sangre no coagula, sigue líquida, ¿no? Como dentro de los vasos sanguíneos está líquida y está fluyendo. Cuando la sangre está líquida, quiere decir que está entera. Sus factores de coagulación no se han usado, no hay coagulación. La parte líquida en ese tipo de sangre se llama plasma. En cambio, si ustedes les toman un poquito de sangre, una muestra, la ponen en un tubito que no tiene anticoagulante, un tubito normal, entonces la sangre ya no va a estar protegida por un anticoagulante, la sangre ya no está en contacto con las células endoteliales que lo mantienen ahí fluido como agüita. Entonces, en contacto con el vidrio, la sangre se va a coagular. Quiere decir que los factores de coagulación se usan, ¿no? Se usan, así se dice, se consumen, se terminan, se acaban, ya no hay factores anticoagulantes, entonces la sangre coagula y se forma pues un coagulito que se separa de la parte eh, líquida, ¿no? Eh, de la parte, ¿cómo le llaman? La parte fluida, ¿no? La parte fluida, la parte líquida de la sangre, y en esa parte líquida vamos a encontrar todos los elementos, ¿no? De la sangre, del plasma, de esta parte sin células. Vamos a encontrar todos esos elementos de la sangre normal, menos los factores de coagulación que ya se han gastado. Bueno, y esta parte fluida es lo que va a servir para los análisis de la sangre. Análisis que no tengan que ver con la coagulación, ¿no? Por ejemplo, su glucosa, sus bilirrubinas, sus proteínas, cantidad de albúmina, eso se va a ver en esta parte líquida de la sangre, ¿no? Que se ha tomado un tubito con coagulación, entonces ese líquido es suero. Ya. ¿No hay más preguntas? Ok, entonces yo les voy a pasar un formulario al final, ¿no? Unas preguntitas que de paso me va a servir de asistencia, ¿no? Porque no les he llamado por nombre. No me gusta así llamar por nombre porque pasa el tiempo y tenemos poquito tiempo. A ver, vamos a descansar 4 minutitos, que sean las 7. Ah, no, tenemos que avanzar rápido, ¿no? Vamos al otro tema que es el de cardiovascular. Esto ustedes también ya deben conocerlo, porque yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, estaba en quinto grado, creo, de primaria, nos hicieron dibujar un corazón con sus 4 cámaras. Así que no debe ser tan extraño para ustedes. Vamos a ver. Circulación mayor y menor. Bueno, esto ya se sabe. Forma parte de la circulación menor en las arterias pulmonares, ¿no? La sangre que va a oxigenarse, mientras que el resto va hacia el cuerpo, ¿no? La circulación sistémica a través del corazón, que es la fuerza propulsora, las arterias que reciben primero esta sangre y por la cubierta interna que es el endotelio, que está en todo el sistema cardiovascular, regresa la sangre al corazón a través de las venas, ¿no? Apoyada por las válvulas y la contracción de los músculos esqueléticos, por eso es importante caminar.
El corazón, mm, más o menos el volumen de un puño, ¿no? Tanto en varones como en mujeres. Varía un poquito de su tamaño, según edad, sexo, talla, peso de la persona, y está ubicada en la parte central del tórax, en una cavidad llamada el mediastino, ¿no? Cubierta por membranas llamadas pericardio, una parietal y una visceral. Entonces, la parietal es la que está como por fuera, igual parecido tienen los pulmones, y cortas esta capa parietal y aquí ya tenemos el órgano en sí. Esta capa parietal sigue, ¿no? Continúa, cubre parte de los grandes vasos y también va a ir encima del órgano, encima del corazón. En ese lugar, en esa ubicación, se le llama pericardio visceral, ¿no? Pericardio visceral. Entre ambos, el espacio pericárdico, donde hay un líquido que permite que el corazón se mueva, ¿no? El corazón lata. Um, y si ese volumen aumenta demasiado, ya puede ocurrir el taponamiento. Acá tenemos entonces en la cubierta externa del corazón, está el pericardio parietal, su cubierta en contacto con el líquido pericárdico es mesotelio, ¿no? Hay un líquido. Después donde empieza el corazón, donde está su pericardio visceral o epicardio, también se encuentran células mesoteliales y tejido conectivo laxo, ¿no? Tejido conectivo laxo. Después viene el corazón en sí, la parte muscular, ¿no? El miocardio, y después la parte interna que es el endocardio, ¿no? El tejido conectivo laxo y la cubierta que va a estar en contacto con la sangre dentro del corazón, que ya no son células mesoteliales, acá son células endoteliales, ¿no? Como les mencioné, y que va a recubrir por dentro todo el sistema cardiovascular, tanto el corazón, las arterias, las venas y los capilares formados por células endoteliales. Ya tenemos diferencias entre ambas capas del corazón pericardio. Aquí están las células planas que forman el mesotelio, ¿no? La cubierta del corazón, la cubierta epicárdica. El esqueleto cardíaco que le da soporte a las células musculares cardíacas y a las válvulas, acá, formado de tejido fibroso, también hay adipocitos. Eso no lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Esto es difícil de verlo, pero existe. Entonces el esqueleto tiene todo, excepto óseo, no tiene óseo. Ya de las paredes ya habíamos hablado. En el corazón se encuentra el sistema de conducción. Esto ya hablamos. Después vamos a ver y ahora hablamos del miocardio. En las aurículas es más pequeñito, en los ventrículos es más grueso y se dispone de manera helicoidal. Esto de los músculos pectíneos lo van a ver en anatomía, así que de esto no les voy a preguntar. En el miocardio están las células contráctiles, pero también se encuentran otras células que son endocrinas, que producen un péptido que induce a que se pierda agua, ¿no? que se orine el agua a través de los riñones. Y en el miocardio también se encuentra el sistema de conducción y el esqueleto, ¿no? Que ya habíamos hablado de esta parte. Está esta parte de los discos intercalares, ustedes ya lo han visto en tejido musculares, y las células especializadas que pueden ser de tipo endocrino, que producen el péptido atrial natriurético, que como su nombre lo dice, es para orinar sodio. Y en la parte del subendocardio se encuentran células en su inicio musculares, pero que tienen la capacidad de iniciar y conducir un estímulo eléctrico para la contracción, que son las células nodales, que se encuentran en los nodos, nódulo sinusal, nodo auriculoventricular y en las fibras de Purkinje. Esto ya lo hemos visto. Acá creo que acá tenemos los nodos, donde se da el inicio al latido del corazón, ¿no? Al ritmo del corazón, el sinusal, el auriculoventricular, y de ahí hacia la pared ventricular, donde se van a encontrar las fibras de Purkinje, ¿no? Acá están las fibras de Purkinje en el subendocardio. Bueno, esto de acá, que ya habíamos mencionado, que de aquí vienen las válvulas cardíacas. Ahí tiene la válvula cardíaca, que viene del endocardio, ¿no? Del endocardio.
se fijan también a través de los anillos fibrosos del esqueleto cardíaco. Tenemos la válvula, así como una colita la van a ver en sus láminas. Vasos sanguíneos. Aquí se recrean más o menos las 3 capas del corazón, ¿no? Íntima, media y adventicia. Íntima con el endotelio de diferente tamaño según el tamaño del vaso, ¿no? La media de músculo liso y otras fibras que puede cambiar su cantidad según el tipo de vaso del que se trate, ¿no? Igual la adventicia. Entonces acá lo mismo. Esto de las células endoteliales, ¿no? Este es bien importante y acá hay algunas funciones en fisiología, van a ver más, pero esto ya les había mencionado, ¿no? Cómo tiene capacidad antitrombogénica al recubrir el colágeno que está debajo. Si se perdiera ese endotelio, se expone el colágeno y ocurriría coagulación dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Tipo de arterias, elásticas o de conducción, esas son las grandes. Musculares o de distribución son las medianas y las arteriolas son las más pequeñitas. Las grandes elásticas se caracterizan por una gran cantidad de fibras elásticas en su pared. Las arterias musculares se caracterizan porque tienen más proporción de fibras musculares lisas en su pared. Acá vemos cómo hay una concentración de las fibras elásticas solamente aquí, en esta túnica limitante elástica interna. En cambio, esta, que sería su contraparte, la vena, ya no lo tiene. Acá vemos un esquema bien bonito y acá es lo que van a ver en el microscopio. Este aspecto como un elástico, ¿no? De la limitante elástica interna y las fibras musculares lisas en una arteria muscular. La arteriola, el vaso terminal, regula el flujo capilar y tiene 1 o 2 capitas de músculo liso. Al interior, las células endoteliales, acá están los glóbulos rojos dentro, y su compañero acá, una vénula, ¿no? Hay varios hematíes dentro, pero la pared colapsa, ¿no? Ya no tiene fibras musculares. Metarteriolas, los vasitos intermedios que se dirigen hacia el lecho capilar, y acá está, este ladito acá, ¿no? Por donde van los hematíes de 1 en 1. El hematíe mide 7, el capilar puede medir hasta 4 micras, o sea, el hematíe necesita elasticidad para pasar por acá. Alrededor del capilar y ya hacia el lado venular se encuentran además otras células llamadas pericitos, que fusionan su lámina basal con las células endoteliales y que les sirve de célula madre para regenerar ese capilar, esa vénula, si hubiera alguna lesión, una inflamación, una ruptura, ¿no? Entonces, célula madre de los vasos sanguíneos es el pericito. Ahí vemos, ¿no? El pericito que va protegiendo estos capilares sanguíneos. Tipo de capilares, los que no dejan pasar nada son los continuos. Solamente pasan por aquí moléculas muy pequeñas, gases, electrolitos. La típica acá que pasa el etanol, ¿no? El alcohol. Por eso, a pesar de tener esta protección en el sistema nervioso central, la gente se emborracha y pierde el sentido. Los fenestrados dejan pasar un poquito más de materiales y los sinusoides que dejan pasar de todo, ¿no? Porque tienen sus paredes fenestradas. Paredes fenestradas. Ya. Vamos a pasar a las anastomosis arteriovenosas. Nosotros vemos que hay una arteria, ¿no? Una arteriola que tiene sus esfínter, deja pasar a la sangre hacia el lado venoso, pero hay momentos en que necesita un pase directo, sin pérdida de calor, que lo que ocurre en las redes capilares. Entonces, para eso está la anastomosis arteriovenosa, que es un paso directo del lado arterial al lado venoso. Es donde ocurre eso, en la piel, por ejemplo, los llamados glomus. Ahí está, ¿no? El glomus está formado por células glómicas y permite que nos pongamos pálidos, ya que la piel resiste. En cambio, los órganos internos necesitan el calor que da la sangre, ¿no? Entonces, eso ocurre en el invierno. Otro tipo de vaso especial son los vasos portas, que empiezan y terminan en redes capilares. Y eso ocurre para transportar
elementos, por ejemplo, aquí a nivel del sistema porta hipotálamo hipoficiario es para que no se degraden las hormonas que están pasando, y también se encuentra en otros elementos como en el riñón y en el hígado. Las venas, acá es importante que noten que la mayor parte de la pared de la vena es su capa adventicia, y solo esta continua delgadita y pequeña es la capa muscular. Van creciendo después de la unión, ¿no? Después de la red capilar van uniendo, acá están las vénulas postcapilares, donde se da la mayor respuesta inflamatoria, por ahí van a salir más leucocitos cuando hay reacción inflamatoria, y en los órganos linfoides forman las vénulas endoteliales altas, de ahí van confluyendo, ¿no? Van juntándose hasta formar las colectoras, las musculares, hasta que llegamos a las venas medianas y pequeñas que ya comienzan a tener nombre. Usualmente van acompañando a arterias, hay como de su misma promoción. Y las venas grandes que ya tienen nombre, más de 1 centímetro de diámetro, y ya les había mencionado acá, ¿no? Que la adventicia es la mayor parte de la pared. Entonces acá una comparación entre arteria y vena, y las válvulas que vienen acá del endotelio para apoyar al movimiento de la sangre hacia el corazón. Entonces, el extremo libre, ¿no? La puntita de la válvula se dirige hacia el corazón. Los vasos linfáticos son tubitos que se abren ahí en el espacio intersticial para recoger el líquido que queda en este espacio a nivel de las uniones arteriovenosas. Por aquí van los linfocitos, por aquí también pueden ir metástasis de los tumores malignos. Y por acá regresa a la circulación lo que quede en el espacio perivascular. Muchas gracias. Creo que ya no hay tiempo para las preguntas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para pasar la asistencia? ¿Dónde estamos? A ver, a ver, a ver, coloquen acá en el chat, coloquen sus nombres. Y de ahí nos vamos a la práctica. Muy bien, coloquen sus nombres acá en el chat y nos vamos a la práctica. ¿Tienen preguntas de esta parte de cardiovascular? ¿Sí? ¿No? Ok, entonces a la práctica, nos vemos. Ya colocaron todo su nombre en el chat para cerrar la sala. Coloquen su nombre y salen de la sala.